Muy bien, seguimos conversando aquí en este hermoso centro de yoga Pluma Blanca, aquí en Caravaca de la Cruz, una ciudad realmente muy bonita. Siempre se lo repetimos a ustedes allí en Buenos Aires, en Montevideo, que cuando vengan a Europa no se olviden de Seguejín, de Moratalla, de Bullas, de Calasparra, de Caravaca, porque es una región del noroeste de Murcia que es realmente extraordinaria. Ahora bien, quiero comenzar esta segunda parte hablando acerca de la asiduidad que uno debe tener para practicar yoga. Por ejemplo, en la religión católica todos, absolutamente todos, sabemos que hay una misa a la que tenemos que recurrir. Por ejemplo, hay quienes van los domingos, hay quienes van inclusive todos los días. Sabemos cuánto dura una misa, pero queremos saber entonces en la práctica de yoga si es semanal, si es diario, cuánto dura la sesión. Entonces, David, que él nos explique entonces a todas aquellas personas que quieren entrar en esta milenaria disciplina, entonces, ¿cuánto tiempo debe durar una sesión y qué asiduidad debe tener? Master Yi, we would like to know how frequently we must practice yoga. This must be 1 hour each day, one time in a week, one time each 2 weeks. According to your knowledge, how frequently must be our practice? See, yoga is not a practice to be done in our class and other like that. Yoga is a way of life, okay? And when we say how much time we have to practice yoga, for example, is there any time to tell the truth? How much time we should speak the truth? Yoga no es algo que practicamos en una clase de yoga, como nosotros comúnmente podamos estar acostumbrados. Yoga se practica en cada momento. Por ejemplo, ha puesto el ejemplo de cuándo debo decir la verdad. ¿Debes decirla siempre o solo 1 hora al día? ¿O una vez a la semana? Okay, so certain practices of yoga are throughout, day and night, 24 hours. Así que ciertas prácticas del yoga son continuadas desde que te despiertas hasta que te vuelves a cerrar los ojos para dormir. And then another important thing is we have to have a very good body to do anything. All our work, all our desires, all our goals are fulfilled or realized with the help of this body. Otra cosa que quiero dejar clara es que tenemos un cuerpo muy valioso para poder realizar todas las actividades. Así que todo lo que hacemos es a través de este cuerpo. So, how much time do you need to maintain this body perfect, a good vehicle for your activity? You should know, maybe on an average, if you spend 1 hour, it's a very good practice. And this practice we call the practice of asana. Así que, ¿qué debemos de hacer para mantener este cuerpo, que es nuestro vehículo, en unas condiciones óptimas? Pues dentro del yoga tenemos una práctica que es llamada asana. Y la asana se practica para que nuestro cuerpo físico se mantenga en perfectas condiciones. Muy bien, ya sabemos, María Ángeles, que no es una religión, es una práctica. Ahora, de todas maneras, yendo por ejemplo a un símil con la religión católica, por ejemplo, la gente va a la iglesia, por ejemplo, es el lugar donde se va a encontrar con Dios, con su Dios. Entonces, por ejemplo, el musulmán va a la mezquita. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, la gente de Caravaca o de la región del noroeste de Murcia tiene que acudir como si fuera a la iglesia, a vuestro centro, para practicar yoga.
Bueno, Milton, hay mucha confusión en esto. Vuelvo a repetir que esto no es una religión. Aquí la gente no acude a practicar yoga y ya se olvida. Aquí vienen a aprender las técnicas, ciertas técnicas, ciertos, pues eso, estos brazos que se está hablando, que te ha dicho Master Yi, ¿no? Y solo vienen a aprenderlas y luego para realizarlas en su día, si a ser posible todos los días, decimos, aquí a lo mejor vienen 2 días, la gente viene 2 días, 3 días, cuando puede. Sobre todo para aprender la técnica, para corregir, para practicar las asanas y el pranayama, para practicar las técnicas, para aprenderlas y ver qué ocurre en su cuerpo y luego ya él lo aplica en su día a día. Esto no es un templo. El templo es nuestro cuerpo, para mí es así, y el yoga nos enseña a estar más de acuerdo y más conforme con lo que tenemos, a aceptar lo que tenemos y a estar en paz con todo eso, y el templo realmente es interno. Nosotros buscamos el silencio y la calma internamente, entonces el templo cada uno se lo lleva a su casa. Muy lindo, pero muy lindo lo que acaba de decir. Preguntarle al maestro dónde, sobre todo los hindúes, dónde por lo general practican el yoga, si lo hacen en forma individual, si lo hacen en forma colectiva, dónde lo hacen. Eso es importante para que la gente lo sepa. Normally in India, yoga practitioners, where they are doing their practice. They are doing at home, they are meeting together to make their practice, they are going to nature. He would like to know where they are practicing. See, yoga is an individual practice. We practice yoga to control our mind. Yoga es una práctica individual. Okay. Practicamos yoga para controlar nuestra mente. So we need some training to control our mind. So to get this training, we go to the school group, or where a more number of people practice. Así que nosotros necesitamos un entrenamiento para llegar a poder controlar la mente. Y podemos ir a practicar en grupos, en escuelas. When once we acquire that preliminary training, then we practice to ourselves. We don't go anywhere, we have to practice in our own place. Una vez que hemos adquirido esos conocimientos y podemos realizar la práctica por nosotros mismos, la practicamos por nosotros mismos. Ya no necesitamos más ir a aprender porque hayamos aprendido, entonces esa práctica ya la hemos interiorizado y practicamos en nuestro sitio, donde queramos. Very clearly, there are 2 aspects in yoga practice. One is external practice. Está muy claro, en yoga hay 2 aspectos. Una práctica es externa. Another one is internal. La otra es interna. External practice relates more to our body, which requires the help of the external world. La práctica externa es acorde a nuestro cuerpo físico, está relacionada con nuestro cuerpo físico y por lo tanto relacionada con el mundo exterior. Wherever we get the training for that external practice, we go and learn and do it. Donde podamos adquirir esos conocimientos externos para nuestra práctica externa, podemos ir y aprenderlo. Then the next internal practice, it is a practice of the mind. It is internal. That we need only our own place. We need not go to any other place. Y para la práctica interna, esta requería nuestra mente y no necesitamos ir a ningún sitio. That is called dhyana or meditation. Meditation is internal. Eso es llamada dhyana o meditación. La meditación es interna. So like this, the practice of yoga, it's a very beautiful practice, I say. Así que de esta forma, la práctica del yoga es una práctica maravillosa, muy bonita. Ahora, María Ángeles, lástima que esto es televisión y quienes nos están viendo y escuchando no pueden inhalar el aroma que estamos sintiendo nosotros aquí. Entonces, te preguntaría, ¿qué accesorios, por ejemplo, se necesitan? El católico, por ejemplo, necesita la cruz, necesita el rosario. Entonces, para practicar el yoga, aparte de este, digamos, aroma relajante
que nos están dando en este momento, al realizador y a mí, ¿qué accesorios, si es que tiene que haberlos, se necesitan para practicar el yoga? Pues realmente accesorios son accesorios. Entonces, necesario no es nada. De hecho, yo recuerdo la primera vez que practiqué, no tenía ni esterilla, ni siquiera la mat para poner en el suelo, nada. Luego cuando conoces pues, un profesor o otro, profesores occidentales, todo, te dicen pues, un taco, una manta para el relax, un cinto, el mala, que es como para hacer el japa o el mantra, recitación de mantra. Pero realmente, y Master Yi me lo ha confirmado, no se necesita nada, nada, nada. Tu cuerpo, tu mente, nada, no se necesita nada para la práctica de yoga. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos, que es el cuerpo, que es nuestro vehículo, concentrarte en el interior y, muy importante, respirar de forma consciente. Sí. Ahora, David, hay algo que también yo entiendo que es tremendamente importante, y sobre todo bueno, en el mundo occidental, en todo el mundo. Cuando una persona se siente enferma, por ejemplo, recurre a un médico, va a un hospital, tiene un problema renal, lo atiende el urólogo, tiene un problema en la piel, lo atiende un dermatólogo, en fin, un especialista. Entonces, yo quisiera saber del maestro, precisamente, si a través de la práctica del yoga se pueden curar enfermedades, porque nosotros decimos, y por ejemplo lo sabe y tú y María Ángeles también, que hay mucha persona hipocondríaca que no tiene absolutamente nada y va todos los días al médico sin tener nada. Entonces, ¿qué papel juega el yoga dentro de las enfermedades de las personas? Many people in this society are going to the hospital, to doctor, to cure their disease. There are a lot of people even that they don't have nothing, but they are thinking, I am healed, I have disease, then they are going also to the hospital, to the doctors. Then could yoga, the practice of yoga, help and cure some disease that already have this society? When we practice yoga, we really improve our health condition. Verdaderamente, cuando practicamos yoga, mejoramos nuestra condición física. So when we continue the practice, that is true. A lot of chronic diseases, complaints. Así que es cierto que cuando continuamos en una práctica diaria, muchos de nuestras enfermedades crónicas son eliminadas. That control. Se controlan, son controladas. See, actually, I don't say that we completely cure any disease. That I am very clear in my view that we can help the patient to minimize, to check. Así que no voy a decir que eliminamos completamente la enfermedad, que también puede ocurrir, pero claramente voy a decir que minimizamos los efectos de esas enfermedades. Ahora bien, David, cuando yo quiero recurrir a un maestro de yoga, pero entonces claro, es como todo, cuando yo voy a un hospital no sé qué médico voy a elegir porque no tengo los conocimientos suficientes como para saber qué cardiólogo, por ejemplo, elegir, porque siempre hay unos que son mejores que otros. En todas, Messi es mejor que Ronaldo, o Ronaldo mejor que Messi. En fin, quiero que le preguntes a él cómo puede una persona, como lo hice yo en estos momentos, saber dónde hay un buen maestro de yoga, porque escuchándolo a él me di cuenta inmediatamente que es un sabio en esta materia. Entonces quiero que le preguntes cómo reconocer a un buen maestro de yoga. Like in daily life, we are going to the hospital and it is difficult to choose a good doctor. Then how the people
can choose a real, a good yoga master or yoga teacher. Like he hearing you, he recognized at the very beginning that you are a really good master. How people can recognize in this society It's true. a real master? It's very difficult to know the real master. Very difficult. Es muy difícil reconocer un verdadero maestro. And this yoga, the true yoga master, they don't come to the public. They don't like to be identified. Okay? Los verdaderos maestros de yoga no se muestran en público. Normalmente no se dejan reconocer. By chance, rather, we say more precisely, by destiny we meet a good doctor, a good yoga master. Para ser más precisos, podemos decir que por suerte nos encontramos con un buen doctor o con un buen maestro. María Ángeles, existen, por ejemplo, en la medicina tradicional métodos, por ejemplo, para adelgazar. Pero según me contó un pajarito por ahí, parece que el yoga o la práctica de yoga también ayuda a la gente en ese sentido. ¿Es cierto? Por mi experiencia, realmente cuando uno está en paz con uno y todo está equilibrado en su vida, de manera natural se equilibra, y si tu constitución es de estar delgado, vas a estar delgado. Si tu constitución es de estar... lo que el yoga pretende es que estés lo más sano y feliz posible. Entonces, adelgazar, pues... no sé, yo es que... creo que no es el lugar, si alguien quiere adelgazar, venir a yoga. Otra cosa es que se quiera sentir a gusto, y cuando uno se siente bien y empieza a observarse y a respetarse y a hacer prácticas respetuosas con su cuerpo, y a través de las asanas a liberar y a limpiar toxinas del cuerpo. Otra cosa es que uno de los efectos sea mejorar su salud, y por supuesto si tiene exceso de peso, pues puede ser que el cuerpo empiece a eliminar sí, pero vamos, es específico para eliminar. David, a pesar de algunas dudas al respecto de María Ángeles, quiero que le transmitas al maestro si realmente el pajarito que me dijo al oído que el yoga, la práctica del yoga podía ayudar, por ejemplo, al adelgazamiento, y si es cierto esto que me han dicho, ¿en cuánto tiempo practicando yoga yo podré empezar a sentir cambios en mi interior y en mi exterior, en este caso? Te voy a dar una respuesta por mi experiencia personal y vamos a preguntar también al maestro. Hace unos pocos meses fui a India y tuve el primer contacto con Ashtanga Yoga. Estuve un mes practicando Ashtanga Yoga, y el mes anterior también estuve allí haciendo otras prácticas de yoga. A la vuelta había perdido 12 kilos. Pero una práctica diaria y una práctica continuada. Ahora vamos a preguntar al maestro. Esa ha sido mi propia experiencia. Pregúntaselo a él. Do you think that through the yoga practice we can lose weight? Definitely. If it is, see, when we do yoga practice, those who are overweight, they lose their excess of weight. Cuando hacemos una yoga práctica, aquellos que tienen sobrepeso pierden el peso automáticamente. Those who are underweight, they gain their normal. Los que están por debajo de su peso, automáticamente vuelven a coger el peso que necesitan. Lo que decía María Ángeles, que el yoga te equilibra. Lo que quiere decir ella es que no es una práctica, o sea, quiero adelgazar, entonces me voy a hacer yoga. Lo que ella quiere decir es que el yoga es una práctica más profunda. ¿Que vas a adelgazar? Por supuesto. Si lo necesitas, vas a adelgazar. Y si necesitas coger peso, lo cogerás. Para terminar entonces, cada uno de ustedes
quiero que dejen un mensaje a quienes nos están viendo acerca de por qué deben introducir la práctica del yoga en su mente y en su cuerpo. El por qué deben. Yo no creo en el deber. Creo en que algo es algo que a mí me vino a mi vida y lo cogí, pero es algo que me vino y entonces yo cuando me preguntan amigas que no practican y que siguen sin practicar, hay muchas amigas que siguen sin practicar y me preguntan, pues yo les digo, y en mi interior hay veces que no lo digo, otras veces sí lo digo, ¿no? Pero en mi interior veo que a mí me ayuda mucho a entenderme, el yoga me está ayudando a entenderme y a ser más feliz, siendo mejor persona. A mí eso es lo que me ha ayudado el yoga. Entonces yo no obligaría a nadie a hacer yoga, pero yo sí, cuando conoces el yoga te das cuenta que yoga es muy amplio y que la mayoría de personas de manera natural ya tienen yoga en su vida, haciendo ejercicio. Hay gente que corriendo ya tiene la experiencia del yoga. Hay gente, no sé, es que es una experiencia, entonces, bueno, eso es lo que... ¿Tu opinión o tu mensaje final? Sí, mi mensaje va a ser, bueno, yo desde mi experiencia personal animo a todo el mundo, a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier religión, a que practiquen yoga. Si quieren llevar una vida más tranquila consigo mismos, una mente más calmada, si quieren conocerse de verdad a sí mismos, el yoga es esa práctica a través de la cual te vas a conocer a ti mismo y vas a sentirte mejor y automáticamente todos los que están a tu alrededor se van a beneficiar de que tú te sientes bien, de que tú estás feliz, porque todos ellos se van a beneficiar de tu propia felicidad. Así que, bueno, ese es mi mensaje, y que no se queden solamente con la práctica de asana, con la práctica física, que vayan más allá y estudien otros aspectos del yoga. ¿Cuál sería, dile, su mensaje final entonces? Which is your last message to encourage people to practice yoga? My last message is, I tell them, please practice yoga. Practice yoga as much as you can every day. Okay? And when you practice, automatically you know the result, the benefit, and you enjoy what yoga gives. So please practice yoga every day. Su mensaje final es que por favor practiquemos yoga cada día, todo el tiempo que podamos. Así, a través de nuestra práctica diaria, nos daremos cuenta de los beneficios y podremos saber lo que es verdaderamente el yoga. Así que por favor practiquemos lo máximo posible cada día. Muy bien. Thank you. Thank you Very much, Thank Master. Gracias. Thank you. Thank you I'm very very much. happy. I'm very pleased to be with you all. Thank you. Okay, thank you, thank you. Terminamos entonces diciéndoles a todos ustedes que me lo contaron, pero lo olvidé. Lo vi y lo entendí, pero solamente en aquel momento en que yo lo practiqué, entonces ahí sí que lo entendí. Y el yoga, entonces, para entenderlo, no solamente hay que verlo o escucharlo, porque podemos entonces sí escucharlo y después olvidarlo. También podemos aprenderlo a través de lo que nos dicen, pero solamente lo vamos a entender 100% cuando lo practiquemos. Por eso les digo a quienes están aquí en el noroeste de Murcia que el centro de Caravaca de la Cruz, Pluma Blanca, los espera con los brazos abiertos para que vengan a entenderlo 100%. Hasta la semana que viene.